Iniciamos nuestra jornada con la palabra del Señor. Nos acompaña hoy la carta a los Hebreos. Estamos en el capítulo 13, del 15 al 17 y luego del 20 al 21. Hermanos, por medio de Jesús, ofrezcamos continuamente a Dios un sacrificio de alabanza, es decir, el fruto de unos labios que confiesan su nombre. No olviden de hacer el bien y de ayudarse mutuamente. Esos son los sacrificios que agradan a Dios. Obedezcan y sométanse los unos a los otros a sus guías, pues ellos se desvelan por su bien, sabiéndose responsables. Así lo harán con alegría y sin lamentarse, cosa que no les aprovecharía. Que el Dios de la paz, que hizo retornar de entre los muertos al gran pastor de las ovejas, Jesús nuestro Señor, en virtud de la sangre de la alianza eterna, les confirme en todo bien, para que cumplan su voluntad. Y así continúa, queridos amigos. Qué lindo que es. Lo primero que nos dice, ofrecer a Dios un sacrificio de alabanza. Chawi lleve ena peñan de yara lleva. Ñañe moyana ñañe suana ñañe pomoí peñan de yara de non debe. Ya ye shakwa peñan de yara ni coñan de gattuimba de vela yapo. Somos limitados, somos criaturas. Upiago la dice ajina lleva ponerse ante el Señor y alabar y bendecir y agradecer el don de la vida. Dice el fruto de unos labios que confiesan su nombre. Peñan de lluvia lleva oceanas allá era. Bendito sea Dios, bendito sea su santo nombre. Con ambas con algo entonces ñandeña muy ya peñan de apuesto un bella huere con peñan de cobebe a con ambas pona oceana peñan de lluvia lleva. Bendecir y alabar al Señor en todo tiempo. Y después dice el segundo elemento que nos invita el autor sagrado: sométanse y obedezcan a sus guías. Malan de guía, malan de boea, mala de sacan de inalan de la pena. Hañan de mi ciego, peñan de su, peñan de ru, peñan de hermano mayor, ñan de hermana mayor, alleva, pero ñan de quiere. Nuestros profesores, educadores, abuelos, en fin, es la sociedad que nos va mostrando el camino. Incluso hoy en día, por lo menos ñajendú, según hay cierto, porque algunos también viven y dicen y repiten simplemente, pero escuchamos por todas partes, por los medios de comunicación, etamba, eiponave, de ñajendú. Entonces ñajendú, y procuren someterse a estas verdades que nos llegan a través de los medios, a través de la educación. Porque sabiéndose ustedes responsables, darán la alegría a quienes y a estos guías y no se van a lamentar, cosa que no los aprovecharía a nadie, ¿verdad? A ver, algo cierto, landa ya pues no vete a ver bona, ya igual bona venían de señan de abuelo mía siempre ya quejarse, mami a veces me voy y cau, mami a veces me voy droga, mami a veces me voy inmonda, mami a veces me voy ya pues la oye eva pues. Bueno, pidamos esta gracia hoy especialmente y alabemos a Dios y agradezcamos por el don de la vida. Que la bendición del Señor descienda sobre todos nosotros, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.